Imagínate que eres la persona responsable de poner el precio de una botella de vino. Sabemos que encontramos botellas desde los 3 euros en el supermercado hasta botellas que en su precio contienen 3, 4 y 5 cifras. ¿De qué depende esto? ¿Qué sucede? Mira, si cogemos una botella de vino cualquiera, esas botellas tienen un envase de vidrio, una etiqueta con su diseño, un corcho, una cápsula, una empresa de distribución, unos márgenes, unos impuestos. Todo esto forma parte del precio que pagamos. Y al final, y después, el líquido que hay dentro, que es lo que nos bebemos. Muchas veces, fijarnos solo en el precio como indicador para saber si comprar un vino o no, nos va a llevar a tomar malas decisiones. Y aquí, en este caso, y como en muchos otros en la vida, evitar los extremos siempre va a ayudarnos. Cuando hablamos de vinos muy baratos, tenemos que tener en cuenta todos los costes que tiene llevarlo hasta la tienda y que nos lo vendan. Es decir, lo que acabamos de ver, etiqueta, vidrio, el corcho, la distribución, el margen de beneficio, los impuestos. Al final, todo eso se va a comer el precio que estamos pagando y el valor del líquido interior realmente va a ser muy poco. Justo en el otro extremo, en las botellas más caras que podemos encontrar en el mercado, pasa un poco lo mismo. Lo que estamos pagando ahí es la marca, la exclusividad, las pocas unidades que hay de ese vino. Entonces realmente todo ese dinero que destinamos no va al vino en sí, sino que va a otros factores. Es por ello que si buscamos vinos que se alejen de esos extremos, ni los más caros ni los más baratos, encontraremos realmente la mejor relación calidad-precio, porque nuestro dinero, aquello que estaremos pagando, está siendo destinado en buena parte al líquido que consumimos, que es lo que nos interesa. Este tema ha sido ampliamente estudiado por todos los expertos del sector, pues al final tiene una relevancia y un impacto muy importante en la percepción del consumidor, en el dinero que nos gastamos cuando compramos una botella de vino. Es un tema algo complejo, por eso hoy vamos a intentar desgranarlo y entender cuáles son todos los factores que acaban afectando al precio final. Podemos hablar de 3 bloques principales. El primero de ellos van a ser los factores de producción, es decir, lo que cuesta elaborar el vino. El segundo bloque van a ser los factores relacionados con el mercado, la logística, la distribución, el punto de venta. Todo eso también influye muy directamente en el precio final que estamos pagando. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la demanda, de la percepción de calidad, de lo que la gente busca y quiere y está dispuesta a pagar. Dentro del primer bloque, los costes de producción, lo que cuesta elaborar el vino. Lo primerísimo es hablar de viticultura. El terreno donde plantemos nuestras viñas tiene un coste. Y ese coste va a depender mucho de la zona del mundo, del prestigio en el que esté plantado. Luego hay que hablar de densidad y de rendimiento. Rendimiento se refiere a la cantidad de kilos de uva que nos van a dar las plantas. Hay plantas que son capaces de generar muchos racimos porque son más jóvenes o por la variedad que sean, y en cambio otras que les cuesta mucho más y realmente producen muy poco. Esto va a impactar directamente en el número de botellas que podamos hacer, por lo tanto también en el precio. Y luego también la densidad de plantas que tenemos por hectárea. Hay zonas en que las viñas están muy separadas, realmente porque la zona no da recursos suficientes, como por ejemplo agua, como para alimentar muchas más. Eso implica que la producción, que el total de kilos que vamos a sacar va a ser mucho menos que si tuviéramos una hectárea muy llena de viñas. Cuando trabajamos los viñedos hay mucha diferencia si lo hacemos manualmente, con costes y salarios de la mano de obra, o si lo tenemos mecanizado y lo podemos estandarizar para muchas otras zonas. Las prácticas que usemos en el viñedo, las personas que las hacen, los enólogos, los productos que utilizamos, todo esto se va acumulando y va generando un coste por cada una de las botellas. Cuando pasamos a la bodega, también hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Los materiales que utilizamos. No es lo mismo usar tanques de acero inoxidable que usar hormigón o arcilla. Los materiales cambian mucho de precio. Pensad también en el envejecimiento, en las barricas de madera que se utilizan. Hay algunas que pueden costar más de 1.000 euros. Todo el tiempo que el vino está envejeciendo también supone un coste para la bodega o para la empresa que lo tenga almacenado. Y por último, todas las intervenciones y procesos técnicos que se hacen en la bodega tienen que ver con la mano de obra y personal altamente cualificado y además con toda la tecnología e instrumentos que se necesitan para poder hacerlo.
Todo esto tiene que ser repercutido en el precio final de las botellas. En este punto solo hemos visto lo que sucede en bodega. En el bloque 2, los factores del mercado, todo lo que tiene que ver con la comercialización y la logística, también va sumando y va dando forma al precio final que tendrá el vino. Las economías de escala juegan un papel muy importante cuando hablamos de vino. El hecho de poder producir muchísima cantidad de botellas, miles, decenas de miles, esto permite repartir muy bien los costes y que cada una tenga un impacto menor. En cambio, si somos una bodega más pequeña, más artesana y tenemos una producción pequeña, todos nuestros costes se tienen que dividir entre las botellas que hayamos hecho y al final eso tendrá un impacto mayor. Impuestos, diferentes normativas al alcohol, todas las leyes que tienen que ver con el sector, al final acaban aplicando un gravamen sobre estos productos, que es algo que también estamos pagando cuando compramos una botella de vino. Hay que saber que tenemos la posibilidad de encontrar botellas de proximidad que han sido elaboradas más o menos cerca de nuestras casas, pero en cambio hay otras que vienen de mucho más lejos. Todo el transporte y la distribución también acaba afectando al precio final. Por supuesto, como cualquier tienda, hay un margen de beneficio que se llevan por el servicio de la venta. Esto va imputado directamente en el PVP final, en el precio de venta al público que estamos pagando. Por no hablar de todo el marketing y el branding y todas las estrategias comerciales que siguen las bodegas para conseguir posicionar sus vinos. Esto forma parte directamente del grueso del precio que vamos a encontrarnos. Y por último, el tercer bloque, estamos hablando de la demanda, de nosotros, de los consumidores finales. Al final, y resumiéndolo mucho, podríamos decir que el precio de un vino tiene el que tiene porque es el valor que la gente está dispuesto a pagar por él. Es por ello que encontramos botellas de miles y miles de euros. Realmente no es que haya costado ese dinero elaborar el vino, sino que la exclusividad de la marca, las pocas unidades que hay, o simplemente que haya un grupo de personas en el mundo que estén dispuestos a pagarlo por adquirirlo, va a justificar ese precio. Todo aquello que tenga que ver con ese producto al final de la cadena, como pueden ser las puntuaciones y críticas, toda la publicidad, las tendencias de consumo, las noticias, todo eso va a hacer que fluctúen y acabarán definiendo y moldeando el precio que encontramos en las estanterías de las tiendas. Es muy difícil enfrentarse a una estantería lleno de vinos con sus respectivos precios o leerte una carta de vino con un listado gigante, con zonas, variedades, precios distintos. Es por ello que un consejo que nos puede servir es entender que los extremos nunca nos van a ayudar. Esto es aplicable en muchos aspectos de la vida, pero en el vino todavía más. Afortunadamente, el sector del vino es muy amplio y plural y podemos encontrar muchísimos estilos, variedades y precios distintos, eso sí, garantizando una buena relación calidad-precio. Teniendo clara esta información que hemos visto hoy, ahora puedes tener mucho más claro cómo se compone ese precio y qué es lo que estás pagando cuando compras una botella de vino. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.